Al menos por ahora yo creo que es una medida, como te digo, básicamente precautoria o transitoria, en la medida que básicamente lo que se está tratando de hacer es que las compras de dólares sean bueno, lo más formales posible, es decir, de dinero formal, para evitar la informalidad. Por eso es que esta normativa del Banco Central establece que este límite para comprar en efectivo solamente el techo es hasta $500, como bien decís. Entiendo que es una medida, como te digo, preventiva a los efectos de, bueno, de no tener dinero básicamente que vaya, digamos, dinero negro que vaya a la compra de dólares. Cuando hablamos de preventiva hablamos también de circunstancial, de momentánea. De circunstancial. Yo entiendo que el techo es circunstancial, entiendo. No sé si esto se va, digamos, a prorrogar en el tiempo, pero no me parece que sea algo que se prorrogue en el tiempo porque no veo demasiado fundamento económico para que sea así, ¿no? Pero porque además la gente se pregunta entonces cuál es el sentido, cuál es el fin de esta medida que habla del fin del cepo, pero que no lo es tanto. Pero por otro lado te limita a $500 la compra en efectivo. Por eso digo, en alguna medida puede resultar un contrasentido y entonces por eso es que te digo la característica esta de transitoria. Lo importante acá es que básicamente, Silvina, la cuestión de esto que hemos visto en el día de ayer, que estamos viendo en la jornada de hoy, respecto del comportamiento de la divisa norteamericana, que bueno, por supuesto había gran expectativas respecto de, bueno, cuánto iba a ser la cotización del dólar a la apertura del cepo. Es decir, este era un poco el miedo, cuánto de eso se iba a trasladar a los precios, etcétera. Lo que hemos visto en la jornada de ayer y lo que estamos observando en la jornada de hoy, básicamente tiene que ver con un dólar relativamente estable, ahí, digamos, bordeando los 14 pesos. Y, bueno, por supuesto, cuando el Banco Central dice que va a abrir el cepo cambiario y dice que tiene el respaldo suficiente en las reservas internacionales, esto es lo que básicamente ha frenado, llamarle así, las expectativas de que siga aumentando el dólar. Por supuesto, el Banco Central se reserva un poco la potestad de, en todo caso, controlar, y es lo que el ministro calificó, digamos, o denominó como flotación sucia, al hecho de que va a intervenir en el valor del tipo de cambio a los efectos de evitar o que suba demasiado o que caiga demasiado. Entonces creemos que estamos entre los 14 y los 15 pesos, aparentemente va a ser como un poco la flotación, al menos en estas primeras semanas de este nuevo esquema cambiario que rige en la Argentina. ¿Hablar de evitar que se dispare es más allá de 15, Eduardo? Es más allá de 15, es más allá de 15 por el momento y en el verano. Yo creo que esta va a ser un poco el techo. Como te digo, no hay un número fijo. El Banco Central no es que está estableciendo el dólar, que viene devaluando, como veíamos antes, estas micro devaluaciones que hacía. Esto en alguna medida queda de lado y el Banco Central, como te digo, va a establecer esta banda que no está determinada, pero que sí es una banda, en la medida en que el tipo de cambio, por ejemplo, devalúa más Brasil, hay una caída en el precio de las commodities, hay algún tipo de problema macroeconómico a nivel internacional, el tipo de cambio entonces podría llegar a subir a los efectos de mejorar la competitividad de los sectores exportadores y no dejar deteriorar, que esto es lo que hemos comentado respecto de todo lo que tiene que ver con la disminución o anulación directamente de las retenciones y esta corrección cambiaria. Yo más que corrección te diría un sinceramiento del tipo de cambio, porque ya veníamos con distintos esquemas de dólar, precio de dólar ahorro, el dólar tarjeta, el blue, entonces que ya venían mostrando los valores que hemos estado viendo en la jornada de ayer y en el día de hoy en 14 pesos más o menos. Ahora, a la hora de llevarlo al mercado doméstico, digamos, de la compra fundamentalmente de alimentos, ¿de qué manera va a implicar o cuál va a ser la implicancia de esta decisión y de esta medida en los precios, teniendo en cuenta que ya ha habido aumentos entre el 30 de noviembre, el 22 de noviembre, el 30 de noviembre, de manera considerable? Se ha movido bastante los precios. Es que, como te decía, las expectativas de corrección cambiaria o de sinceramiento, como te digo, del tipo de cambio, básicamente estaba centrada en que iba a ser más o menos de esta magnitud y resulta que, bueno, se produjeron todos estos incrementos de los precios
remarcaciones, etcétera, que hemos observado, como bien decís, en ese periodo, y en muchos casos, cuando ven la cotización en estas 48 horas post-cepo, resulta que, claro, muchos dicen, caramba, se nos pasó la mano, parece, porque el tipo de cambio no se está moviendo demasiado, y yo creo que muchos precios, dependiendo del rubro, dependiendo del tipo de producto que se comercialice, en algunos casos hasta, bueno, no te digo que vayan a bajar inmediatamente, pero bueno, por ahí se le fue la mano en cuanto a los incrementos. Un reacomodamiento. Pasa que estamos en un mes muy estacional, típicamente de consumo, entonces por ahí el comerciante también tiene esa, a ver, bueno, si se vende, se vende, y bueno, en el caso de que vean que están cayendo las ventas, que no se está vendiendo, como digo, depende del rubro, depende del producto, de la zona, o sea, hay muchos factores que lo determinan, pero en algunos casos te diría que van a ver que se les ha ido un poco la mano, llamémosle así, respecto de lo que tiene que ver con ese reacomodamiento de precios, colchón previo a lo que venía o a lo que intuía el mercado que podía ser una corrección todo cambiaria, de manera especulativa. Ahora, ¿se puede llevar tranquilidad al consumidor, al usuario, sobre todo a la ama de casa, de que no se van a seguir disparando, no va a continuar esta escalada de precios? No, yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque como comentábamos en alguna oportunidad, Silvina, ya está hecha la corrección cambiaria, más que esto no creo que haya, al menos en los meses que por venir, llamarle así, el primer trimestre, bien entrado el primer trimestre del año 2016, no veo un fundamento para que esto siga escalándose, los precios no van a seguir reacomodándose. Primero porque estamos en una economía todavía que está en recesión. Recordemos que entonces esto tiene que ver primero con una economía en la cual las ventas están bastante deterioradas. Entonces creo que esta dinámica en los precios no se va a mantener por una cuestión recesiva y por una cuestión de que el tipo de cambio muestra mayor previsibilidad en su comportamiento. Un tema que da para largo, seguramente te vamos a volver a convocar para hablar, por ejemplo, de la implicancia en el mercado automotor, en el mercado inmobiliario y también lo que mucha gente quiere saber en el turismo. En el turismo que ya están las vacaciones ahí, y entonces mucha gente que dice, bueno, ¿cuál va a ser realmente la operatoria en todo lo que tiene que ver con el sistema turístico para viajar a países limítrofes o por supuesto a países hacia el extrañero? ¿Cómo no lo vamos a abordar? Te comprometemos la próxima semana entonces. ¿Cómo no? Va a ser un gusto.